¿Reconocen este sonido? Es que les estoy ecolocalizando. No, mentira. Este es el sonido con el que tenías que esperar por casi un minuto antes de poderte conectar al internet en los 90s. Tenías que esperar escuchándolo para que la conexión e intercambios de datos se establezca. Y claro, con menos de 0.1% de megas de velocidad que el que hoy en día tenemos de un smartphone. Me fascinan los datos. Para mí, todo tiene que ver con patrones y encontrar las conexiones más relevantes en todo lo que veo. La información es hermosa y los datos nos daban principalmente de las personas y de la naturaleza humana. O como nos dice el gran analista estadístico de TED, Hans Rosling, que en paz descanse, un buen set de datos puede cambiarte el set de ideas. 90% de los datos generados en la historia de la humanidad han sido creados en los 2 últimos años. Pero los datos por sí solos carecen de validez si no son ubicados en un contexto adecuado. Un contexto que nos permita transformar realidades en números. Y luego, con esos números, entender realidades más complejas y decidir en torno de ellas. Por ejemplo, si nos preguntamos cuál es el país que más gasta en armamento y su ejército, seguramente responderemos que Estados Unidos. De hecho, gasta igual o más que las 9 próximas economías juntas. Pero cuando traemos un set de datos como el Producto Interno Bruto de las naciones, esto toma una realidad completamente diferente. De hecho, Estados Unidos cae al 4.º lugar con naciones que quizás pueden contener problemas internos muy fuertes. En el mismo ámbito, tenemos a las naciones que poseen mayor cantidad de soldados. En ese caso, tenemos a China, con más de 2.1 millones hombres como soldados. Pero quizás eso nos puede hacer pensar que eso ocurre así porque allá tienen un contexto político un poco complejo. Pero asimismo, cuando traemos datos estadísticos del tamaño total de la población, esto toma una realidad dramáticamente diferente y China cae al puesto número 124. Y así, como hay datos estadísticos y oficiales, también existen datos que por su importancia tienen que ser obtenidos, manejados y almacenados bajo estrictos protocolos de seguridad. Esto puede darse en las elecciones de los países o en sus procesos democráticos. En ese sentido, podemos citar las fallidas predicciones de estadísticas que se dieron en el Brexit en la Gran Bretaña, en el proceso de paz en Colombia o en las anteriores elecciones de nuestro país. Algunos dicen que los datos son el nuevo petróleo. A mí me gusta pensar que los datos son el nuevo terreno, ese medio fértil donde pueden crear y florecer esas posibles soluciones a los problemas más importantes de la humanidad. Entonces, yo les voy a brindar ciertos datos con los que espero aportar un mejor contexto a lo que quizás ya conocemos. Y quizás así también tener una visión diferente de lo que nosotros somos. Pero ya no vamos a hablar de datos militares. Vamos a hablar de cosas más bonitas, de la naturaleza. La riqueza abundante de nuestro país es mundialmente conocida. En nuestro territorio de un poco más de 283,000 kilómetros cuadrados, existen algo más de 10% del total de todas las especies de las plantas. Solo en plantas vasculares o que tienen flores se conocen más de 18,000 especies. Por nuestros cielos surcan más de 1,600 especies diferentes de aves, 38 especies únicas o endémicas de Galápagos, lo que quiere decir que no existen en ninguna otra geografía. Existen 342 especies de reptiles, 540 especies de anfibios, 800 especies de peces que en sus cauces alimentan al gran Amazonas. Allá, en la selva profunda, cada media hectárea de terreno puede contener más de 70,000 especies diferentes de insectos, fácilmente.
aquí existen 403 especies de mamíferos, donde solo el 40% son murciélagos. En el Ecuador existen 91 tipos diferentes de ecosistemas. Se conocen 21 de los 27 ecosistemas marítimos en el mundo y su geografía es variada y fácilmente accesible en cortos trayectos, pudiendo ir de la Amazonía a los Andes y al Océano Pacífico en menos de 6 horas en su parte más corta. Entonces sí, entendemos el punto. Ecuador es el país megadiverso más compacto del mundo, pero esto no solo aplica a las plantas y animales que aquí coexisten, sino que también aplica a los seres humanos que aquí vivimos. Y debido a que compartimos más del 99.5% de los genes, lo que significa que esa diversidad radica superficialmente en cómo lucimos y profundamente en cómo pensamos, y eso afecta en cómo decidimos, actuamos y resolvemos nuestros problemas. Es por eso que en el Ecuador también existen 13 nacionalidades diferentes, 20 pueblos indígenas con identidades diferenciadas y 13 lenguas nativas. En la startup que dirijo con mi amigo y con mi hermano, hemos podido recopilar decenas de miles de datos. Datos relacionados con la identidad de nuestros usuarios, datos relacionados con el comportamiento y las preferencias de los usuarios que llegan a nuestro servicio, datos financieros sensibles que adecuadamente encriptamos y procesamos. Y ahora, para hacer honor a este TEDx científico, realizamos una serie de preguntas a las amables personas que se registraron para el sorteo de este evento, todos ustedes. Aquí les preguntamos aspectos demográficos y de su preferencia. Y entre otras cosas, descubrimos que, aunque el 80% de los asistentes tiene entre 18 y 25 años, los Young Millennials, recibimos participaciones de gente entre 15 y 60 años de edad. Descubrimos que, aunque la mitad de las personas se levantan a las 6 de la mañana, otra cuarta parte de ellos los hace a las 5 de la mañana. Pero 90% de todos estos son estudiantes. Y hablando del nivel de educación, 84% de las personas que estamos aquí estudiamos la universidad o la terminamos. Solo un 9% de estas tienen un masterado y hemos recibido solo 3 aplicaciones de PhDs. Pero creo que esto es porque no tienen Facebook. También pudimos descubrir que aunque solo 33.6% de las personas conocen un lenguaje de programación, 93% de ellas sabe hablar otro idioma. Quizás es por eso que 90% de la gente que nos dijo que no es un robot no sabe programar. También hubiéramos podido preguntarles si prefieren un caldo o un ceviche, o si prefieren la playa, las montañas o la selva, o si su equipo de preferencia es del Cuenquita, Barcelona o el Emelec. Seguramente yo pensaría en todos esos datos que obtendría, en cómo trataría de convertir esos datos en información y ojalá en conocimiento. Pero por ahora utilizaremos estas más de 10.700 respuestas diferentes de ustedes para conocer un poco más de nuestra comunidad. Y nos vamos a poner en contacto con ustedes para compartirles nuestros aprendizajes y pedirles que difundan lo que ustedes consideren digno de ser difundido. Y con esto quiero decirles y recalcar que sí, Ecuador es el país megadiverso más compacto del mundo. Y esto no solo se presenta en plantas y animales, sino que especialmente se presenta en los seres humanos que aquí vivimos. Y quiero decirles que si conociéramos el contexto adecuado de lo que eso significa, nos podríamos dar cuenta de que eso que nos diferencia y que a veces nos divide es nuestro verdadero gran potencial. Muchas gracias.